profeta Daniel es instruido por Dios. Le pide que guarde en secreto unas palabras. Estas están siendo reveladas en códigos hebraicos y en otros lugares, ya sea en la comunidad judía o por algunas otras personas que Dios ha bendecido para revelar sus secretos. Dice: sella el libro. ¿Cuál libro? ¿Cuál contiene los secretos de Dios? Lo que nosotros llamamos Biblia. Solo que vamos a descubrir que hay dos niveles principales, que es lo que leemos y los secretos. Precisamente esto ha sido revelado en el tiempo del fin. ¿Pero cuál fin? El de la maldad, para pasar a los dos mandamientos que reinarán en esta época. Uno, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, y otro, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchos correrán de aquí para allá para aumentar, obviamente, el conocimiento acerca de nuestro Dios, para alimentar nuestra alma y para poder alimentar a otras personas que tienen una verdadera hambre por aprender la palabra de Dios. Aquí tenemos una versión de la Biblia en español de la Universidad de Jerusalén. Y hay muchas versiones en español. En inglés aún hay más versiones. ¿Por qué se da esto? Porque los que se encargan de traducir en muchas ocasiones han encontrado los nuevos descubrimientos acerca de la palabra y rectifican lo que se había escrito. Pero lo más importante es que las personas lean cualquier versión y lo lean con entendimiento, acompañado del Espíritu de Dios, para que nos vaya guiando en su camino. Aquí tenemos un ejemplo de la palabra de Dios en latín, que fue usada por la Iglesia Católica en muchos países. Las personas comunes se sentaban en las iglesias y empezaban a escuchar palabras que no se entendían, y pues menos aún lo que Dios quería transmitirnos. Pero de esta manera se ejercía un control sobre las personas, que además de manera obligada tenían que asistir. La Santa Inquisición se encargaba de que esto se llevara a cabo. Pero pues esto causó varias divisiones dentro del catolicismo. Hay lugares donde todavía se lee en latín. Hay de aquellos que sí conocen el latín, pues le entienden un poco más. Pero mi pregunta es, si nuestro Mesías, a la gente a la que él venía, hasta en parábolas o cuentos o historias transmitía la palabra de Dios para que ésta fuera entendida de alguna manera,
qué dificultarle el paso a tanta gente que tenía hambre de Dios? Porque en palabras extrañas, que además no es la lengua origen de nuestro Mesías, ni de nuestro Dios que construyó una lengua profética que vamos a ver más adelante. El mismo capítulo, los mismos versos, pero ahora en griego, de donde se dieron las primeras versiones de la palabra de Dios. También en arameo, pero había un gran defecto, que los griegos no esperaban un Mesías, no tenían un solo Dios, que es Jehová, sino tenían dioses como Zeus y dioses que estaban muy lejanos a la palabra de Dios, y de ahí se empezaron a crear ciertas traducciones. Por ejemplo, en hebreo es Mesías, y en griego tuvieron que tomar una palabra, Christos, y por eso se llama Jesucristo, que no es el nombre de nuestro Mesías ni el título, porque Christos, si podemos investigar en este idioma griego, era untar la grasa en las orejas del ganado para que las garrapatas no entraran y mataran este ganado, y por eso era la palabra Christos, muy lejana a el idioma original que vamos a ir viendo más adelante. Y aquí el mismo capítulo, los mismos versos, están en hebreo, un hebreo modificado o vocalizado por los masoretas, quienes se encargaron de la pronunciación de las palabras, ya que las tribus de Israel lo pronunciaban de manera distinta, y ellos vieron la necesidad de unificar la pronunciación, ya que el hebreo no tiene vocales ni tiene números. Los masoretas se encargaron de la vocalización, pero esto más adelante empezó a crear pequeños problemas, pero que son muy profundos. Lo vamos a ver más adelante. Y vamos a observar por qué hay errores en las vocalizaciones de los masoretas, que llega este error hasta el idioma en el que estamos leyendo actualmente la palabra de Dios. Miren, en el Salmo 147:9 se encuentra esta palabra, que significa cuervos. Y en Crónicas 22:1, casi la misma palabra, veamos que son 3 letras. La palabra significa árabes. Estamos en medio.
arriba, en Salmo, quiere decir cuervos. Y en medio, en Crónicas 22:1, quiere decir árabes. Y en Reyes 17:4-6 habla la palabra cuervos. ¿Cuál es la equivocación aquí? Bueno, que el profeta Elías en la cueva era alimentado por los árabes, y por una mala vocalización dice que Elías fue alimentado por los cuervos, lo cual encontramos que errores humanos nos llevan a una falsa comprensión de la palabra de Dios. Y los árabes alimentaban al profeta Elías, porque recordemos que muchos de los profetas que están en la palabra de Dios en hebreo, los árabes también los consideran sus profetas. Y aquí está el caso de Elías, que fue alimentado por los árabes en las cuevas, y no los cuervos. Aquí tenemos lo que es llamado el hebreo bíblico. No tiene las likud o todas las señalizaciones para la pronunciación que los masoretas incluyeron en el hebreo. Como ustedes podrán observar, se ve algo más limpio. También podemos decir que, por ejemplo, en la palabra de Dios, nosotros podemos pronunciar como Dios le dice a su Hijo, Yeshua. Pero con las inclusiones que hicieron los masoretas y sus reglas, Yeshua no es pronunciable en el nuevo hebreo. Le tenemos que poner una hey para decir algo así como Yehoshua, pero no, el nombre es Yeshua y así Dios lo llama. Aquí vemos el hebreo bíblico de un capítulo. Y aquí tenemos el mismo capítulo, los mismos versos, sin embargo tienen un orden distinto. Se quitan el número de verso, se hace de una manera continua para poder encontrar la mayor parte de los secretos de Dios, de las palabras que están escondidas, que forman frases o diálogos. Aquí vemos dos flechas en la parte de arriba que simbolizan que puede ir de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Que precisamente no es como el idioma hebreo de los masoretas, que solamente va en un solo sentido, de derecha a izquierda. Aquí Dios utiliza su palabra en cualquier sentido. La Torá fue entregada así a Moisés.
los mandamientos, y de esta manera fueron escribiendo la historia del pueblo de Israel en el desierto, y fue avanzando esta lengua, fue siendo transformada. Sin embargo, esta fuente original, estos símbolos, estas imágenes, son de alto grado profético. Se los mostramos para que haya una mayor comprensión de cómo fue evolucionando el hebreo y cómo fue entregado por Dios a su pueblo Israel. Vemos los nombres, las letras Aleph y Lamed. La Aleph corresponde a una figura de un toro, y ponemos la imagen en la parte de abajo. Igual en Lamed es un bastón, y ponemos la imagen del bastón, una fotografía. Es como ellos en aquella época, hace miles de años, así veían el hebreo, con estos símbolos. Abajo encontramos la Aleph, se puede decir moderna, y la Lamed. En muchos de los lugares de la palabra, la unión de la Aleph y la Lamed significan Dios, aunque no en todos los lugares que aparezca. El sentido es de derecha a izquierda, y así se entendía en aquellos tiempos. Estas imágenes pictográficas se entendían como si fueran fotografías que los ponemos en la parte de abajo. Y aquí tenemos el nombre sagrado de Dios. 4 letras, 2 He, una Vav y una Yod. Y su nombre es Jehová. Pero ¿cómo lo veían cuando Moisés recibió la Torá? De esta manera. Efectivamente, son dos personas, las He, que significa contempla, la Vav, que es un clavo, una estaca. ¿Cómo se usaban estas estacas? Cuando ponían sus casas de campaña, los lazos quedaban firmes en el suelo a través de este instrumento, de estas maderas con las cuales atoraban las cuerdas. Eso es una estaca. Y al último es la Yod, una mano. Aquí la podemos ver como un brazo extendido, una mano. Entonces ya vimos cómo en una época se veía el nombre de Dios, y ahora lo vamos a ver con imágenes. Sacamos un nombre contemplando la puesta del sol. La Vav es un clavo. Nuevamente se repite la He, que es contempla, y vamos a ver una mano. Esto es como ellos lo veían. Decían, pues este es el nombre de Dios, y es sagrado este nombre. Pero vamos a ver una profecía
para nuestros tiempos de lo que significa el nombre de Dios, Jehová. Y aquí está la profecía. Observa el clavo, observa la mano de Dios, porque la yud representa la mano de Dios. Entonces, el nombre de Dios contiene la mayor profecía de cuando íbamos a poder identificar al verdadero Mesías, al Mesías sufriente, el Ben Yosef. Porque siempre hemos hablado de las dos venidas de nuestro Mesías, uno como Mesías sufriente y otro como Rey de Reyes. Para la pronunciación del nombre de Dios tenemos en la esquina, precisamente hecho por los masoretas de manera completa, los signos, la vocalización, y el resultado es Jehová. Esta es la manera de poder pronunciar el nombre sagrado, y en el nombre sagrado la mayor profecía de nuestro Mesías. Y aquí podemos ver nuestro Dios pone las reglas de los códigos. Y miren, en verde, cada 6 letras aparece Torah. Y en rojo, cada 6 letras pegadas a la palabra Torah es Shalá, equidistancia. Y ponemos cómo se pronuncia Shalá, que quiere decir equidistantes, para unir una con otra. En rojo va de derecha a izquierda, y en verde la palabra Torah es de izquierda a derecha. En este pequeño verso de Génesis 41:50, Dios nos ha señalado las reglas para encontrar sus códigos, sus secretos. Si alguna de las letras no conserva la equidistancia, entonces se rompe, no es código. Y está prohibido quitar o sumar alguna letra para que se dé el código. Tiene que ser como Dios los puso. Y hay diferentes códigos que vamos a ver más adelante. Ese es el propósito de este video, para que entiendan de lo que estamos hablando y por qué lo estamos hablando de esta manera. Ahora miren, Génesis 41:50 nos dice: y le nacieron a José 2 hijos, antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y aquí subrayamos 2 hijos, porque coincide con los 2 códigos que están en ese verso, y uno de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, y pone una regla: equidistancia en la Torah para encontrar sus secretos.
Esta es la regla que Dios pone para aquellos que buscan los secretos de Dios. Es importante conocerlos. Y aquí podemos observar dos palabras: Kov, que es la palma, y Yeshua, que es como Dios nombra a su Hijo y lo ha designado como Mashiach. Yeshua es la palma, la mano de Dios, pero aquí nos hace una revelación. Y vamos a leer: Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo a él. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Y aquí el código nos dice que fue Yeshua, la palma de Yeshua, que tocó el muslo de Jacob. Y si queremos entender un poco más este verso, dice: te llamarás Israel porque has contendido con Dios y con los hombres. Esta es la acción. Pero ¿qué le estaba diciendo al llamarlo Israel? Como hemos visto con anterioridad, Isra significa los justos, los amados, y luego la palabra El, los justos de Dios. Y por eso lo nombró Israel. Dice: eres Israel, eres un justo para Dios. El motivo por el cual fue puesto este nombre es porque había luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Pero cuando habla la palabra luchó, tenemos que ver que era una lucha por el perdón de sus faltas que tuvo contra Dios. Y igual todo hombre que está decidido a arrepentirse de sus pecados lucha con Dios para ser perdonado, y Dios se complace en perdonarnos. Y dice ahí: con los hombres. Sabemos la historia de Jacob, que fue contra su propio suegro y contra su propio hermano.
y prevaleció, vivió, triunfó. Entonces el código aquí nos señala quién le tocó el muslo, y fue Yeshua, nuestro Mesías. Aquí tenemos una manera de poder encontrar las palabras secretas en la Torá. Dice cada X como un valor variable de letras exactas. En este caso estamos viendo en la primera línea 3 letras que están más grandes que las demás, y tenemos que contar entre una y otra 7 letras. Así se cumple que es un código, es una palabra que era secreta y que acaba de ser revelada a través de este método que Dios nos puso con las equidistancias. Aquí tenemos otra manera de que encontramos los códigos, las palabras secretas, y se van contando de a 2, a 3, a 4, a 5 letras. En este caso las letras están aumentadas, tienen un mayor tamaño para ver el ejemplo de las letras ascendentes, del código ascendente. En este caso las letras no dicen ninguna palabra, solo es para ejemplo de cómo se hace la cuenta cuando son códigos ascendentes. Y encontramos códigos que son descendentes. Empiezan de, por ejemplo, 8, 7, 6, 5. Las letras nuevamente son más grandes que las demás para expresar lo que es un código descendente. Igual las letras no significan ninguna palabra, solamente son para dar un ejemplo del método de códigos descendentes. Otra secuencia equidistante es esta. Vamos a decir que las primeras letras hay una distancia de 4. Luego se repite una secuencia de 5 letras entre cada una y luego baja a 4 nuevamente. Este es otro código. La X que pusimos es porque son variables, los valores pueden ser de 10 a 11, a 11, a 11, a 10, en fin. Este es uno de las maneras de encontrar nuevamente las palabras secretas encerradas en la Torá. Otra manera que se utiliza es este ejemplo. La distancia ya no es entre las letras, sino entre el número de palabras. Y seleccionando la primera letra. Y de esta manera encontramos un secreto. No
en todas las líneas aparecen estos secretos, este método. En base a un trabajo los vamos localizando, pero este es uno de los métodos. Y en la parte de abajo estamos poniendo, vamos a decir, la variable de cada 3 palabras, la última letra. No importa la distancia de las letras, sino son de las palabras, y seleccionando siempre la última letra. Así encontramos secretos que nos puso Dios. Y encontramos en una sola palabra códigos. Mire, por ejemplo, en el capítulo que estamos tratando, que es la muerte de Sara, en la edad está la palabra 20. En la palabra 20 se encuentran las 4 letras de Yeshua. Esto tiene un gran significado en la muerte de Sara. Ahora, en Génesis 1, verso 1, está la palabra Hashamaim. Y miren qué códigos encontramos. En estas letras subrayadas vamos a encontrar el nombre de Moshe. Y en el sentido contrario dice Hasem. ¿Qué quiere decir? No que Moshe va a estar en todos los cielos, sino que la palabra que Dios le dio a Moshe, que es la Torá, va a regir todo el universo. Esto es una manera de descubrir los secretos de Dios.